hay que determinar la viscosidad del ácido acético a 115 grados centígrados. Hay que apagar por ahí un micrófono, creo que ya. Entonces, primero, para saber cómo vamos a determinar la viscosidad del ácido acético a 115 grados centígrados, tenemos que establecer o determinar el estado físico de la sustancia. En este caso, para el ácido acético a 115 grados centígrados y conocer su estado físico, pues vamos a tomar de referencia su punto de ebullición. ¿Dónde podemos encontrar el punto de ebullición? Eso lo pueden hacer a partir de tablas de propiedades físicas. En este caso, pueden ustedes consultar el apéndice del libro Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química que les he proporcionado, y en el apéndice vienen diversas tablas. Una de ellas es la tabla D1, que tiene propiedades físicas de las sustancias, ¿verdad? Una de ellas. Algunas sustancias, no todas. Vemos aquí el compuesto, el ácido acético, pues es el segundo que tenemos en la lista. Vemos su fórmula química, peso formular, que pues es el peso molecular o masa molar o masa atómica, así dependiendo las referencias, cómo se lo puedan pedir, ¿verdad? Se va a necesitar esta información en diversos cálculos que utilizaremos. Peso específico relativo, similar o es equivalente a la densidad relativa, ¿sí? Aquí en este caso para el ácido acético es de 1.049. Punto de fusión no lo vamos a necesitar, ¿verdad? Ni el calor de fusión o del tache de fusión. Tenemos aquí en esto normal en el PEB, pues que esto es el punto de ebullición normal, que está dado en Kelvin, ¿sí? Es la información que requerimos. Y además tenemos las propiedades críticas, temperatura crítica en Kelvin, presión crítica en atmósferas y volumen crítico en centímetros sobre gramos mol. Pero bueno, para el ácido acético buscamos su temperatura de ebullición normal, que es de 390.4 Kelvin, ¿sí? Entonces es la información que requerimos. Ahora, 390.4 Kelvin en grados centígrados, ¿a qué sería equivalente? ¿Alguien me lo puede decir? $117.25 grados Celsius. 117.25 grados Celsius. Muy bien. Entonces, a 115 grados Celsius, el ácido acético, ¿en qué estado se va a encontrar? ¿Líquido o gas? Líquido. Líquido, ¿verdad? Vamos a estar en el límite, ¿sí? Pero sigue estando como líquido, ¿sí? Entonces lo vamos a anotar como la temperatura. Vamos a poner aparte para que se vea más claro. Como la temperatura de operación, pues es esta, ¿verdad? La temperatura de operación es menor al punto de ebullición. El ácido acético se encuentra en estado líquido. Muy bien, ya vamos a ir de gane con eso. Entonces, para la viscosidad en estado líquido, tenemos dos alternativas, además del nomograma. Utilizar la ecuación de Cerny, utilizar la ecuación de Eyring. Vamos a hacerlo con los dos. Vamos a comparar los resultados, ¿sí? Entonces vamos a decir primero método o ecuación, lo vamos a anotar como método de Cerny. Y este método dice que vamos a utilizar la siguiente ecuación que vemos aquí en la presentación, ¿sí? Esta es la ecuación de Eyring y esta sería la ecuación de Cerny. Bueno, déjenme copiarlo de esta manera, creo que lo debería de tener. Y la anotamos por acá, ahorita. Vamos a decir que la viscosidad es igual a 0.0172 que multiplica a M, donde M va a ser el peso molecular o masa molar elevado a la 0.5
por la presión crítica elevado a la 0.87 es una correlación empírica, entonces pues no podría yo explicarles tal cual a qué se deben estos exponentes, ¿sí? Sino que ya es algo que se obtuvo a partir de datos experimentales. Temperatura crítica por PV, donde PV es la presión de vapor, ¿sí? Elevado a la 0.238, ¿sí? Entonces pues vamos a dejar esto aquí anotado de esta manera. Entonces vamos a cortar esta parte, lo vamos a dejar así. Nada más para que se nos quede de referencia en qué unidades obtendríamos la viscosidad del líquido en centipoise, centipoa. M es el peso molecular de quién, de la sustancia, que es el ácido acético. PC es la presión crítica en atmósferas. Tiene que estar forzosamente sustituido aquí en atmósferas porque a partir de esas unidades fue que se obtuvo esta correlación. TC es la temperatura crítica y PV es la presión de vapor a la temperatura del líquido en milímetros de mercurio. Entonces vamos a tener primero de tablas, ¿de qué tablas? De la tabla de propiedades físicas. Vamos a tener el peso molecular o masa molar, ¿sí? Vamos a anotar ahorita de esta forma para después copiarlo directamente y vemos, por ejemplo, que en este caso, aquí podemos encontrar directamente el peso molecular, masa molar. Para el ácido acético sería de 60.05. Entonces, pues lo vamos a anotar de esa manera, 60.05. ¿Qué unidades tiene? Pues ya depende, puede ser gramos sobre mol, libra sobre libra mol, kilogramos sobre kilogramo mol, etcétera, etcétera. Aquí pues simplemente lo anotamos así, sin unidades. Presión crítica. La presión crítica, de igual manera, la podemos encontrar en la tabla de propiedades físicas, como les mostré previamente. Tenemos la ventaja de que aquí, en esta tabla, las unidades están dadas en atmósferas tal y como las necesitamos, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí, está viendo si no está movido, no. La presión crítica para el ácido acético va a ser de 57.1. Entonces vamos a anotarla de 57.1 y son atmósferas. Así es como nos lo piden en la correlación. Tenemos asimismo la temperatura crítica. La temperatura crítica también la obtenemos de la tabla. Y vemos que la temperatura crítica en Kelvin es de 594.8. Entonces así lo anotamos, 594.8 Kelvin. Y aquí debe estar sustituido en Kelvin. Ahora, sin embargo, es necesario determinar la presión de vapor a la temperatura del líquido en milímetros de mercurio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer a partir de la ecuación de Antoine, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí que la presión de vapor se obtiene con la ecuación de Antoine. Y depende de la referencia, la ecuación de Antoine pues puede tomar diversas formas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, en esta referencia, tenemos que la forma de la ecuación de Antoine es la siguiente. Aquí ya llegamos. La tabla G es logaritmo natural de la presión de vapor. Aquí pues lo vamos a escribir tal cual, ¿verdad? A menos B entre C más T. Vemos que la temperatura la tenemos que sustituir en Kelvin y nos va a dar la presión de vapor ya directamente en las unidades requeridas para la correlación de Cerny, que es en milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, y buscamos ácido acético, aquí en este caso pues es la primera sustancia que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, de aquí vamos a anotar los valores de las constantes. Primero, vamos a escribir la ecuación de Antoine, que está dado de esta manera. Y entonces decimos que es logaritmo natural de la presión de vapor. Utilizaría la nomenclatura que de aquí de la ecuación de Cerny para evitar confusiones, ¿sí? Esto va a ser igual a menos
B entre T más C, ¿sí? Es como tenemos la ecuación de Antoine. Y vamos a decir que para el ácido acético vamos a tener que A es igual a algo. Ahorita checamos aquí el valor de A. A sería igual a 16.8080. B sería igual, revisamos aquí, 3405.57. C sería igual a, checamos por acá, menos 56.34. Y hemos de ver que la temperatura se tiene que sustituir en Kelvin y la presión de vapor se obtendrá en unidades de milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque así está citado en la referencia. Si utilizamos una referencia distinta, las unidades pudieran variar. Pudieran ser atmósferas, pudieran ser bares para la presión y la temperatura podría estar en grados centígrados. ¿Sí? En este caso, así está dado aquí y así lo tenemos que manejar. Entonces vamos a decir que bueno, entonces vamos a anotar aquí para tener el dato, la temperatura es 115 grados centígrados. ¿En Kelvin cuánto sería? $388.15. 388.15 Kelvin. ¿Sí? Entonces, pues vamos a decir que sustituyendo y lo vamos a sustituir en esta parte donde tenemos que A es igual a 16.8080, B es 3405.57, la temperatura en Kelvin es 388.15, E es menos 56.34. ¿Esto cuánto da? Para hacerlo por partes. Me sale 6.5443. No sé. 3, muy bien. Pues esperemos que sí esté bien. A ver si alguien le da contrario. Pues pues ya nos dirá, ¿verdad? Entonces tendríamos que la presión de vapor va a ser igual a la función inversa del logaritmo natural, que es el exponencial, el Euler, como ustedes le quieran llamar, de 6.5443. Y esto me lleva a que la presión de vapor es de ¿cuánto? 695.32. 95.32 milímetros de mercurio. Y sí, efectivamente, o sea, esta presión de vapor debe estar muy cercano a 760 milímetros de mercurio, ya que pues estamos muy cerca de su punto de ebullición normal, ¿sí? Entonces, pues sí, sería algo lógico tener una presión de vapor alta, ya que la temperatura es elevada. Entonces, pues ya conocemos todos los valores de esto, ¿verdad? Vamos a decir que sustituyendo la ecuación de Cerny,
¿Cuál es la ecuación de Cerny? A ver, vamos a dividir, nos vamos hacia acá, que era esta. Sustituimos y entonces aquí tendríamos el peso molecular elevado a la 0.5. Peso molecular o masa molar, pues acá la habíamos anotado, lo obtuvimos de tablas, era 60.05. Tenemos que la presión hay que elevar a la presión crítica a la 0.87, ¿sí? Donde la presión crítica es 57.1 atmósferas y es en las unidades en la cual lo tenemos que sustituir. O sea, si tenemos la presión crítica en pascales, pues tenemos que pasarlo a unidades de atmósferas. Nuevamente, ¿por qué? Porque así es como se estableció esta ecuación, ¿sí? Entonces esto elevado a la 0.87. La temperatura crítica, que debe estar sustituida en Kelvin, es de 594.8 Kelvin, ¿sí? Vamos a anotar las unidades nada más para llevarnos lo presente, ¿sí? Y esto está elevado a la 0.167. Finalmente, la presión de vapor, que es algo que acabamos de estimar, era de 695.32 milímetros de mercurio, elevado a la 0.238. ¿Sí? Entonces, nos quedaría de esta forma y la viscosidad, por consiguiente, si hacen bien las operaciones, cierran los paréntesis, elevan los exponentes adecuadamente, ¿cuánto les da esa viscosidad? A mí me da 0.0284, pero no sé si, 0.0284. no Muy sé bien. si. Pues más o menos puede ser. A ver quién da más, quién da menos. Centipoises, centipoas se representan de esta manera, ¿sí? ¿Alguien le da más, alguien le da menos? Bueno, vamos a pensar que está bien. Ahora, es importante que busquen y tengan a la mano el factor de conversión. ¿Cómo convierto de centipoises, por ejemplo, a poise? Pues simplemente esto lo tengo que dividir entre 100. ¿Sí? Es como si pasara de centímetros a metros, ¿sí? Entonces esto lo divido entre 100 y tendré unidades de Poise. ¿Cuánto sería esto? 0.0284 entre 100. Profe, en este caso solamente se pasaría a Poise. No, y lo vamos a pasar a otras unidades todavía, ¿sí? Ah, Pero ok. primero a Poise. Me da 2.84 por 10 a la menos 4. A la menos 4. Ajá. Sí, también a mí. Ok, sí, está bien. Por 10 a la menos 4. Y vamos a decir que son Poises. Y la manera correcta de escribir la viscosidad en el sistema, bueno, más bien las unidades, no es que sea, no que esto sea incorrecto, las unidades de la viscosidad en el sistema internacional es Pascal por segundo. Es importante que tengan a la mano esa conversión. Sí, aquí si quieren, como va a ser la primera vez, pues lo vamos a anotar aquí como una especie de comercial. Díganme cuál sería la conversión, búsquenla ahí en internet o algo así. ¿Cuál sería la conversión de Poise a Pascal por segundo?
Profe, me aparece aquí que supuestamente un POISE es igual a 0.1 pascales por segundo. A ver, otra vez, no te entendí, se me cuadrapió un poco. ¿Ya me escucha? Ajá, sí, es que me está fallando a mí el Encon- internet. ¿Un POISE? ok, encontré que un POISE es igual a 0.1 pascales por segundo. Es correcto, 0.1 pascal por segundo, ¿sí? Efectivamente, esa es la conversión. Para que lo tengan, pues a la mano, ¿verdad? Entonces, utilizando este factor de conversión, 2.84 por 10 a menos 4 poise en pascal por segundo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería en pascal por segundo? A mí me da 2.84 por 10 a la menos 5. Es correcto, 2.84 por 10 a la menos 5. Entonces, yo les voy a estar pidiendo la viscosidad en todas estas unidades, en centipoises, en poises y en pascal por segundo. ¿Por qué? Porque las unidades del Sistema Internacional de la Viscosidad es pascal por segundo. Sin embargo, pues antes, o bueno, aún a la fecha, es muy cotidiano tener la viscosidad en unidades de centipoises principalmente. Sí, ¿y eso por qué? Porque la viscosidad del agua, así de manera generalizada, podemos decir que es un centipoise o centipois, ¿sí? Y de ahí, pues luego se toman de referencia, pues para las demás sustancias. Si es muy viscoso, si no es viscoso, pues generalmente lo comparamos contra el agua. Entonces, esto sería, ¿sí? Entonces tengan a la mano esta conversión. Y vamos a decir que la viscosidad del ácido acético, 115 grados centígrados, de acuerdo a método o ecuación de Cerny, como le quieran ustedes llamar, es de 284 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Y si nos puede servir de referencia, el orden de la viscosidad de los gases generalmente anda en esto, en un número por 10 a la menos 5 pascal por segundo, ¿sí? Puede ser 7 por 10 a la menos 5 pascal por segundo, 9 por 10 a la menos 5 pascal por segundo, a lo mejor un 11 por 10 a la menos 5 pascal segundo, que se transformaría en 1 por 10 a la menos 4. O sea, debe estar más o menos en este orden. Esto nos puede servir de referencia, pues para decir, pues tengo un resultado que puede ser, está dentro de lo razonable y pudiera ser correcto. Si a mí me sale una viscosidad de un gas 2.84 por 10 a la menos 9, definitivamente ese cálculo está mal. Si me sale una viscosidad de 0.284 pascal por segundo para un gas, pues también como que eso va a estar mal, ¿sí? Porque la viscosidad de los gases andan en este orden, un número por 10 a la menos 5 pascal por segundo, ¿sí? Muy bien, esto fue con el método de Cerny. Tenemos otro método, ¿sí? Vamos a decir ahora el método de Eyring, ¿sí? Y el método de Eyring, tenemos la siguiente ecuación. Esta fue Cerny y tenemos el de Eyring, que sería esta. Y bueno, otra vez lo vamos a copiar. Creo que habrá una presentación equivocada. Lo vamos a copiar así, total, ya, ni modo, ¿verdad? Y vamos a anotar la ecuación. Entonces, aquí la ecuación de Eyring sería que la viscosidad es igual a esta Xi. Es esta aquí. Está. Vamos a buscar acá. Aquí está la Xi. Por H, donde H es una constante,
constante de Planck, y es como su nombre lo indica, pues es un valor constante, ¿verdad? Y está dado por 6.624 por 10 a la menos 27 hercios por segundo, y eso no lo movemos, así lo dejamos tal cual, ¿sí? Pero por lo pronto sería h, ¿sí? Por la exponencial, o Euler, como más se les acomode nombrarlo, de 3.84 que multiplica a TV, donde TV, no lo vemos aquí ahorita, pero lo vamos a regresar, es la temperatura de ebullición normal, una información que ya teníamos, y esto dividido, creo que entre la temperatura, ¿sí? Entre la temperatura, ¿sí? A ver, nos vamos a ver esta parte y lo vamos a recortar. Esto de acá, así, ¿sí? Y entonces, pues bueno, vamos a ver asimismo que la temperatura de ebullición normal la tenemos que sustituir en Kelvin, ya la tenemos en Kelvin, que es 320 y algo, ¿no? La temperatura de operación, los 115 grados centígrados, lo tenemos que sustituir también en Kelvin. No es válido que aquí diga, voy a colocar la temperatura de ebullición normal en grados centígrados y la temperatura de operación en grados centígrados, ya que es incorrecto. Ambas temperaturas deben de estar en escala absoluta y en este caso en Kelvin, ¿sí? Entonces, así es como lo tendría. Vemos que esta Xi es igual al número de Avogadro. El número de Avogadro también es una constante de 6.023 por 10 a la 23 moléculas por cada gramo mol. Así es como está dado. Y lo podemos determinar a partir del volumen molar o de la densidad molar. La obtención de la densidad molar, por ejemplo, que es lo que vamos a utilizar, pues pudiera ser que tuviéramos el dato directo. Si no lo tenemos directo, lo vamos a obtener a partir de la tabla de propiedades físicas, haciendo ahí algunos cálculos, como lo haremos a continuación, ¿sí? Entonces, de aquí, pues nosotros ya conocemos la temperatura de ebullición normal, conocemos la temperatura, ¿sí? Kelvin, y el número de Avogadro y la constante de Planck. Entonces vamos a hacer cálculo de la densidad molar, ya que no vamos a obtener ese dato directamente. Pudiera ser que hubiera por ahí alguna tabla perdida en el espacio que nos lo diera, pero generalmente la información que nosotros contamos es en las propiedades físicas, va a ser del peso específico relativo. Sí, aquí está en el apéndice D. Y entonces para la densidad molar vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener que lo vamos a hacer a partir del peso específico relativo, que en este caso para el ácido acético es de 1.049. Usando el peso específico relativo, que en este caso para el ácido acético era de, ya se me olvidó, 1.049, vamos a obtener la densidad molar, ¿sí? Pero necesitamos eso. Entonces aquí vamos a subrayar para que se vea. Muy bien. Entonces con esto yo puedo decir que la densidad ácido acético es, ¿cuál vendría siendo la densidad? Tenemos peso específico relativo, es como si tuviéramos la densidad relativa. Esto habría que multiplicarlo por la densidad del agua a 4 grados centígrados, que bueno, el agua a 4 grados centígrados se considera que su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si yo tengo un peso específico de 1.049, implica que la densidad va a ser igual a 1049 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces esta va a ser la densidad y ténganlo presente porque se va a estar utilizando muchísimas veces esta información dada de esta manera, ¿sí? A partir del peso específico relativo, pues ya lo multiplico por 1000 y tengo la densidad de la sustancia en unidades de kilogramos sobre metro cúbico.
Entonces, así es como ya lo tengo. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito pasar la densidad, es más, aquí le vamos a poner como que la densidad másica es esta. Ahora, ¿cómo convierto de densidad másica a densidad molar? La densidad molar, pues es lo que tengo que sustituir aquí. Y lo voy a poner de esa manera ahí con el ρ, ¿sí? Profe, Sí, ¿de dónde sacó la densidad másica? ¿Ya está dada esa? no, pues es lo que les acabo de decir. De tablas tengo peso Ah, específico ok. relativo que era de 1.049, Ok, ok, gracias. ¿sí? Entonces lo voy a multiplicar por 1000, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ahora, de aquí obtengo la densidad másica. Sin embargo, yo necesito la densidad molar y en unidades de gramos mol sobre centímetro cúbico. Entonces, para eso voy a utilizar la masa molar, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. La densidad molar es, lo voy a hacer por etapas, por esta ocasión. La densidad molar es, ¿y qué es lo que voy a hacer? Tengo esta densidad que es de 1049 y voy a escribir las unidades ahorita, por esta ocasión, así, kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, esto lo voy a convertir a moles. ¿Cómo lo convierto a moles? A partir de la masa molar. Vimos aquí utilizamos previamente que la masa molar era de 60.05. Eso quiere decir que son, por ejemplo, 60.05 kilogramos por cada kilogramo mol. Entonces, pues hago esa primera conversión. Entonces digo que aquí son 60.05 que están contenidos en un kilogramo mol. Entonces con esto yo ya pasé de kilogramos a kilogramos mol. Ahora pues con lo quiero son gramos mol y quiero centímetros cúbicos, pues voy a pasar los kilogramos mol a gramos mol utilizando pues el siguiente factor de conversión. Yo sé que un kilogramo mol va a contener 1000, bueno, lo voy a anotar así, podría haber escrito 1 por 10 a la 3, 1000 gramos mol, ¿sí? Y entonces con esto yo ya cancelo ahora kilogramos mol con estos kilogramos mol y llevaría unidades de gramos mol sobre metro cúbico. Sin embargo, el problema me indica que la densidad molar la debo de tener en unidades de gramos mol sobre centímetro cúbico. Entonces tengo que convertir los metros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿Cómo podría yo hacer eso? Pues yo sé que vamos a ponerlo de esta manera, porque a lo mejor no nos sabemos directamente la conversión. Vamos a decir que un metro cúbico, ¿sí? Elevado al cubo es equivalente, yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, equivalente a elevar al cubo a 100 centímetros. ¿Sí? Lo puedo dejar expresado de esta forma y entonces observamos kilogramos se cancelan con estos kilogramos mol con estos kilogramos mol, metros cúbicos se cancelan con estos metros cúbicos y entonces el resultado ya me quedaría en las unidades que busco, gramos mol sobre centímetro cúbico. Entonces hay que hacer esto. 1000 entre 60.05, bueno, perdón, no era 1000, era 1049 entre 60.05 por 1000 entre 100 elevado al cubo. Aquí esto hay que elevarlo al cubo, ¿sí? Entonces, esto me va a dar una densidad molar ¿de cuánto? De 1 me salió, profe. 1, no, pues algo por ahí habrás hecho mal. A ver. 0.017. 0. ¿Qué más? 0.17. A mí me salió 17.
¿Así? Sí, bueno, 4, ¿no? Para las, bueno, 5 se redondearía. A ver, vamos a ver aquí si alguien le da más o alguien le da menos. Sí, me da igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues yo creo que sí va a estar bien, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya tiene unidades de gramos mol sobre centímetro cúbico, que son las unidades a las cuales requería la densidad molar. Muy bien, es esto. ¿Sí? Entonces, ya tendría, bueno, todavía no lo tengo porque tengo que calcular ¿cómo se llama? Xi, tengo que calcular Xi y vamos a decir que entonces ahora Xi lo voy a calcular con la densidad molar y voy a decir que es igual a lo siguiente. Tengo que anotar Xi que es igual a N por la densidad molar, ¿sí? Y lo voy a poner por Rho, ¿sí? Así como está escrito ahí. Y yo sé, porque eso es el número de Avogadro, y si no recuerdo, el número de Avogadro, pues bueno, aquí está dado, 6.023 por 10 a la 23. Es el número de Avogadro. Y bueno, lo voy a poner aquí con unidades de gramos mol a la -1. Esto lo único que va a provocar es que se cancelen estas gramos mol y entonces este Xi nos representa el número de moléculas por centímetro cúbico, ¿sí? Pero pues lo vamos a dejar así ya sin las unidades, nada más las escribimos ahora pues para tenerlas aquí presentes. La densidad que sería esto. Entonces tenemos que el valor de Xi es igual a ¿cuánto? A mí me dio 1.05 por 10 a la 22. 0.005, así ya cerrados, 0.5 por 10 a la 22. pero después del 5 que sigue. Hay un 40. 4, ajá, un 40, y un 2 y un 5. Un 40, un 2, y como utilizamos 4 cifras decimales, entonces sería 1.0540, ¿sí? Por 10 a la 22, ¿verdad? Muy bien, así lo dejamos y les digo, si queremos decir qué unidades tiene, pues serían moléculas por cada centímetro cúbico, pero pues lo vamos a dejar de esa forma, ¿no? Y ahora sí, ya podemos sustituir, ¿verdad? Sustituyendo la ecuación de Eyring. ¿Cuál es la ecuación de Eyring? La ecuación de Eyring es esto que tenemos acá, y entonces pues vamos a obtener lo siguiente. Xi es este valor de aquí, entonces pues ya lo sustituimos así directamente. Aquí en esta parte. H es la constante de Planck, entonces la constante de Planck, como su nombre lo indica, es una constante y debe estar en unidades de ergios por segundo, es 6.624 por 10 a la menos 27. Dejamos, bueno, vamos a escribir las unidades por esta única ocasión, ergios por segundo. La exponencial de 3.84 que multiplica la temperatura de ebullición normal entre la temperatura de operación, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo de esta forma.
Bueno, 3.84 aquí por la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición normal debe estar dado en Kelvin y esta la habíamos obtenido de tablas antes, ¿verdad? Por acá. Para determinar en qué estado se encontraba la materia, que era de 390.4, entonces 390.4, y todo esto dividido entre la temperatura de operación. La temperatura de operación eran 115 grados centígrados, que también se había obtenido la conversión a Kelvin y es 388.15 Kelvin, ¿verdad? Bueno, anotamos las unidades. Y entonces me va a dar la viscosidad de cuánto. A ver si aceptan sugerencias de valores. Profesor, ya tengo una duda. Sí. Aquí ya al momento de sustituir, divide el 3.84 también, pero bueno, ahí en la fórmula se multiplica el 3.84 por TD entre T. Sí. Sí, o sea, lo puse así a propósito porque es lo mismo, son las propiedades conmutativas. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Por eso se los escribí así a propósito, precisamente porque luego tienen estas confusiones. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. Sí. No sé si esté bien, profe, pero a mí me da 3.3105 por 10 a la menos 3. La Ok, verdad no pues sé si... vamos a ver ahorita a ver quién da más, quién da menos. A mí me da 3.3105 por 10 a la menos 3 también. Ok, pues bueno, ya van siendo 2. Y aquí nos dice que las unidades son poises. Sí, está bien. Vamos a considerar que es correcto. Si lo pasamos a centipoises, pues esto lo tendríamos que multiplicar por 100. Y entonces diría que es 0.0331 centipoises. Si lo paso a Pascal por segundo, esto lo tendría que multiplicar por 0.1, lo cual me llevaría que sería 3.3105 por 10 a la menos 4 Pascal por segundo. ¿Sí? De esta manera. ¿Hay discrepancias en los resultados? Sí, hay discrepancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la ecuación de Cerny se obtuvo una viscosidad de 2.84 por 10 a la menos 5. Aquí, si este valor es correcto, es como si estuviéramos diciendo que es 33.1 por 10 a la menos 5. ¿A qué se pueden deber estas diferencias? Si observamos, la ecuación de Eyring nos dice que para líquidos no polares el error es del 25%. La ecuación de Cerny no nos da esto. Entonces, bueno, el ácido acético pues tiende a tener cierta polaridad, pero podría estar pues también viéndose afectada, ¿verdad? Por ser un compuesto orgánico. Ahora, vamos a hacerlo también a partir del nomograma. ¿Sí? Entonces, utilizando el nomograma se haría lo siguiente. Vamos a ver aquí. En el caso del nomograma, yo tendría que buscar aquí para líquidos las coordenadas del ácido acético y observamos que el ácido acético al 100% tiene un valor en X de 12.1 y en Y de 14.2. ¿Sí? Entonces me voy a llevar el nomograma hacia el documento en Word y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, aquí vamos a terminar diciendo que la viscosidad del ácido acético
115 grados centígrados de acuerdo a la ecuación. La ecuación o método es indiferente, ¿verdad? Por eso ahora lo escribo como ecuación de Irving es de esto. Es 0.3105 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Y ahora vamos a hacerlo con nomograma, ¿sí? Entonces, utilizando nomograma de líquidos, para el ácido acético, se tienen las coordenadas. Aquí voy a escribir que X era igual a... Aquí está. Aquí no lo alcanzamos a ver bien, pero aquí es 12.1 para X. Para Y, esto es igual a 14.2. Entonces, ahora sí, traigo el nomograma. Sí, este de acá. Voy a copiar la imagen. Y aquí vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a ubicar a X. X me dice que es, bueno, está hasta por acá, 12.2. 12.1, perdón. Entonces aquí está 12, sería 12.1. Para que lo pueda hacer bien, voy a trazar ahorita una línea, ¿sí? En 12.1. Que vendría siendo por aquí más o menos, bueno, más abajo, pero ahorita la acomodo, ¿sí? 12.1, aquí, así. Por ahí quedaría el 12.1, está media checa la imagen, como podrán ustedes observar, pero bueno, ya creo que ya la corregí. Vamos a ponerle un color que se note. Así, rojo, un poco más grueso para que lo puedan ver mejor. 12.1. Enseguida veo que Y tiene 14.2, entonces voy a ubicar aquí a Y 14.2 y voy a trazar una línea. En 14.2 que vendría quedando aproximadamente por acá. Nada, es que no, aquí creo que me equivoqué. Al seleccionar, tiene que ser esta, 14.2, por aquí, así. Más o menos. Y lo pongo rojo. Y entonces aquí tendría la intersección. Sí, aquí colocaría un punto. Voy a hacerlo un poco más grande para colocar el punto bien. Que en mi caso, por ejemplo, pues lo voy a poner así, ¿no? Más o menos de esta manera. Y ubico el punto. Así, entonces ya tengo el punto donde se interceptan las coordenadas de X y Y para el ácido acético. A continuación, ubico la temperatura. Voy a ubicar la temperatura del lado izquierdo de la figura, del nomograma. Vemos qué escala tenemos. Por ejemplo, tenemos grados centígrados y tenemos Fahrenheit. Entonces voy a ocupar la de grados centígrados, que era 115 grados centígrados. Vemos como aquí, por ejemplo, es 90, es 100, 110, 120. Hemos de notar que la escala no es simétrica, o sea, no es lineal, sino más bien tiene una forma un tanto logarítmica, entonces debemos de tener especial cuidado. Entonces aquí tenemos 100, 110, 120, entonces 115 estaría aproximadamente en esta posición. Entonces, pues ahí también le voy a colocar un punto, ¿sí? Aquí en 115, que vendría siendo por acá más o menos. Bueno, aquí, perdón. Hay un punto pues más o menos grande para que se note. Y ahora lo que voy a hacer es unir este punto con el punto de las coordenadas, en este caso del ácido acético. Entonces trazo una línea de aquí hacia acá. Voy a ponerle un color así verde, más o menos grande para que se note, ¿sí? Y entonces
Ya que uní los dos puntos con una línea recta, esta línea recta la voy a extender hasta la siguiente escala, que vendría siendo este de acá, ¿sí? A grosso modo, si yo leo aquí los valores, puedo decir que es 0.1, 0.2, nuevamente la escala no es lineal, es una especie de logarítmica, aquí es 0.3, 0.4 y aquí entonces yo podría decir que es aproximadamente 0.35, ¿sí? Entonces lo voy a anotar, ¿sí? Del nomograma se observa que la viscosidad del ácido acético a 115 grados centígrados es 0.35. ¿Y qué unidades serían? Pues las unidades que tengo aquí en la figura, que son centipoises, ¿sí? Centipoise. Que si lo convierto a poise, ¿cuánto sería? Lo tendría que dividir entre 100. ¿Eso cuánto me da? 3.5 por 10 a la menos 3. 3.5. No lo voy a... por 10 a la menos 3 de Poise. Y en Pascal por segundo, pues ese 3.5 por 10 a la menos 3 lo tendría que multiplicar por 0.1. ¿Y eso cuánto da? 3.5 por 10 a la menos 4. Es correcto, 3.5 por 10 a la menos 4. Y serían Pascal por segundo. Si lo comparo con los valores que había obtenido previamente, pues podemos observar que se asemeja, bueno, aquí vamos a hacer aquí para que quede de esta manera, con la ecuación de Eyring, que fue el último que hicimos, pues da aquí 3.3 por 10 a la menos 4 Pascal por segundo, o sea, prácticamente el mismo valor, ¿verdad? 3.3 contra 3.5, pues es esencialmente lo mismo, ¿verdad? 3.5 por 10 a la menos 4. Y sí hay una distancia más o menos considerable con respecto a la ecuación de Cerny, ya que con la ecuación de Cerny pues da un valor de 2.84 por 10 a la menos 5. ¿Qué pudo haber sucedido? Pues a lo mejor tendríamos que verificar, no vaya a ser que aquí al momento de hacer los cálculos, ya que es la primera vez que lo estamos haciendo, no se hayan cerrado correctamente los paréntesis, no se haya elevado adecuadamente los exponenciales y el valor que se obtuvo de 0.0284, pues en realidad haya sido calculado mal, ¿verdad? Pudiera ser, y si no, pues simple y sencillamente, si el resultado es correcto, la diferencia se puede deber, como les comenté anteriormente, pues ahora sí que a la discrepancia que existe entre los métodos como tal. ¿Cuál es el adecuado o el correcto? Pues no les podría yo decir así específicamente. Tienen que hacerlo con el de Eyring, tienen que hacerlo con el de Cerny. Es una aproximación nada más, y este es el resultado que se obtiene. Profe, la respuesta